A mediados de los 90 se rodó una película bajo la dirección de Arturo de Bobadilla. Paul Naschy, Manuel Tallafé y Santiago Segura fueron, entre otros, algunos de los actores de esta historia de fantaterror, Los Resucitados, inspirada en las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Hay una película de Spanish Horror que bebe así del género y se llama Los Resucitados. Bienvenido al castillo de Irás y no volverás. ¡Ah! Ahí quedó ese rodaje rodeado de misterio, quizá en un cajón, o tal vez navegando en un limbo esperando el momento adecuado para salir a la luz. Hay mucha leyenda alrededor de todo esto. Y ahora es el momento de que contemos la verdad. O no. En 2017, en el Festival de Sitges, por fin se estrenó esta película ya de culto, Maldita, de la que se llegó a pensar que era una invención y que ni siquiera se había rodado. Es la única película de la que yo no puedo hablar. Los Resucitados. Empezaste al mismo tiempo que yo, ¿no? Sí. Estábamos rodando El Día de la Bestia. Arturo tardará en estrenar Los Resucitados 23 años más. Demostrando así que el muchacho se toma su tiempo. Durante estos 20 y tantos años soy uno de los que cuando se encuentran con Arturo me dicen eso de oye que la estoy terminando, oye que la quiero terminar. Y vivo en primera mano la cuestión de la finalización de la película. Un cineasta y fan del género, Víctor Matellano, autor entre otras de Zarpazo y El regreso del Cepa, siguió de cerca esta leyenda y decidió escribir sobre ella. Así ha nacido Mi adorado Monster, que hoy se estrena en los cines, un híbrido entre documental y ficción, homenaje a la creación de Los Resucitados y a su autor. ¿Es cierto que un monstruo te persigue? De eso no quiero hablar. ¿Tú sabes quién es el monstruo que persigue a Arturo? ¿Tú no crees que todos tenemos un monstruo dentro? Contamos un viaje vital de alguien que quiere llevar hasta sus últimas consecuencias sus fantasías y que durante un tiempo bastante largo ríe, sufre y finalmente triunfa. Una película divertida que mezcla lo real y lo imaginario para que el espectador baile entre dos aguas, con testimonios de muchos de los que participaron en aquel rodaje que han definido como caótico, único y lleno de ilusión. Con Arturo todo era improvisar. Y hacía así. ¡Motores! Arturo de Bobadilla, madrileño universal, cinéfilo, cineasta. El propio Arturo de Bobadilla conduce la película con la sombra de un monstruo interpretado por Javier Botet, que le acompaña en esta historia tan cómica como nostálgica, con elementos filosóficos y reflexivos. Escúchame. Nadie es capaz de saltar más allá de su propia sombra. Y tú tampoco. Mi adorado Monster es un poco como la vida. La vida, lo que somos nosotros es lo que creemos que somos, lo que los demás nos ven y lo que realmente somos. Pues esto es lo que ocurre. Intervienen, entre otros, Alex de la Iglesia, Alaska, Santiago Segura, Macarena Gómez o Enrique López Lavín, que además produce la película. El cine hecho de forma artesanal es algo que siempre me ha impresionado. En esta historia épica estamos hablando de Arturo de Bobadilla, que fíjate si ha llegado a convencernos y a conmovernos para poder hacer un documental sobre esta película, que es su película. ¿Qué te queda al final de todo esto, de este viaje? Se te ven las zapatillas. ¿Se me ven las zapatillas? Sí, se te ven las zapatillas. Pues como los templarios de tu peli. Mi adorado Monster cuenta la historia de un cineasta que perseguía un sueño, un creador amante del cine de terror que en los 90 compartía con el director de este documental y otros tantos fans del género tardes de películas de miedo en la casa de Paul Naschy, el más famoso hombre lobo de nuestro cine. ¿Cómo se lo debieron pasar estos? Sí. Un día rodábamos con una Super V, otro día rodábamos con 16 milímetros. Probablemente las cosas que el espectador piense que son reales no lo son, y las que hemos ficcionado se sorprendería saber que sí que fueron así. ¿Cuál es el criterio de realidad que tiene este personaje? El director, me refiero. Te fijas en la sombra proyectada que indica claramente que están iluminados con un flexo. Totalmente. Son unos niños grandes. Es una película de fan y es una película sobre los fans y es una película que habla también de ese otro cine y que todos los sueños se pueden hacer realidad. Mi adorado Monster, que probablemente enamorará a los amantes del fantaterror, es sumamente interesante para cualquier espectador, incluso no aficionado a este género. Mi adorado Monster y los Resucitados al final es como un largo velatorio en el cual algo se había terminado, algo había desaparecido y hay risas y llantos porque la vida es así. ¿Por qué tardaste 20 años en estrenarla? Por eso es el misterio que me llevará a la tumba. Hilvanada con todo detalle y contada con mucho respeto, logra enganchar, emocionar y descubrirnos un relato entrañable.